uno de los libros más valiosos y prácticos del filósofo griego Plutarco de Queronea. Se titula Sobre cómo se debe escuchar. Este texto forma parte de su magna obra Moralia. En el capítulo 12 dice: quizá no es mejor ocultar la ignorancia, como dice Heráclito, sino hacerla pública y curarla. No se debe huir hacia otros discursos para escapar del reproche, sino que sobre esos mismos problemas se debe escuchar a los oradores en las discusiones, y después de las discusiones acercándose en privado a ellos y haciéndoles más preguntas. Ocultar la ignorancia es algo que hoy se hace muy poco. Antes había vergüenza. Hoy se cree que es normal no saber nada, que está justificado ignorar, cuando precisamente en este tiempo debería estar menos justificado, porque hay un sinfín de medios, de redes, para informarse e investigar de cualquier cosa. Pero la mayoría no quiere buscar, o le da pereza, o prefiere la facilidad de preguntar a otro, sin haber investigado antes por sí mismo. Sigue. Pero no hagamos lo contrario, como la mayoría, que disfruta con los filósofos y los admira cuando hablan de otros temas. Pero si el filósofo, después de dejar a los demás, les habla a ellos con franqueza en privado sobre asuntos que les interesan y se los recuerda, se molestan y lo consideran indiscreto. Creen algunos que la filosofía es solo un conocimiento o una profesión, y solo admiten discusiones sobre cuestiones académicas o filosóficas, pero no sobre sus propias vidas. Para ellos, la forma de vivir no tiene que ver con la filosofía. Una cosa es lo que piensan y otra lo que hacen, es decir, eso es lo que demuestran al molestarse cuando se les reprocha qué de filosófica tiene sus vidas, en qué se parecen a Sócrates o a Descartes o a Kant. Vivir similar a ellos, eso es filosofía. Dice: pues con razón, se cree que es preciso oír a los filósofos en las escuelas, como en los teatros las tragedias, pues consideran que fuera de las escuelas los filósofos no se diferencian en nada de ellos mismos, habiendo sentido eso con razón frente a los sofistas, pues después de levantarse de su asiento y dejar sus libros y sus notas elementales en las cuestiones verdaderas de la vida, se muestran insignificantes y a un nivel más bajo que la mayoría. Pero en cambio, frente a los filósofos de verdad, no está bien que sientan eso, sin reconocer que la seriedad, la broma, el gesto, la sonrisa, el buen humor y sobre todo la conversación, mantenida con cada uno en privado, producen fruto provechoso a los que acostumbran a permanecer escuchando con paciencia y atención. Sofistas es lo que abunda hoy en día. La mayoría de catedráticos lo son, de científicos y filósofos titulados. Son charlatanes que solo saben datos, dogmas, doctrinas, como pensó tal o cual filósofo, pero esto que saben no se traduce en su vida diaria. Son filósofos de palabra, gente corriente, o sea, vulgares con títulos. Creen ellos que por el hecho de ser profesionales, filósofos con títulos, dejan de ser vulgares. Se equivocan, tal vez sean cultos, sepan muchos datos, pero serían igual de cultos que alguien que sabe mucho de fútbol, pues al igual que estos, los conocimientos no les sirven de nada para ser mejores a la gente común, que no es docta en nada. El filósofo que fuera de la escuela es como la gente común, sencillamente no es filósofo, no como lo definió Platón, sino sofista. Y si fuera de la escuela no puede ser ejemplo a seguir para mí. Lo que diga o haga dentro de ella no me servirá para nada. Sigue. Ciertamente se deben escuchar las advertencias y reproches, no de manera insensible ni cobarde. En efecto, los que soportan fácil e indiferentemente el ser difamados por los filósofos de tal manera que incluso se ríen al ser reprochados y elogian a los que los reprochan, como los parásitos a los que los alimentan, cuando son censurados por ellos, porque son completamente osados y audaces. Ofrecen su desvergüenza como una prueba, ni buena ni auténtica, de su valor. La vergüenza es algo que hoy se ha perdido. Se cree que todo está permitido, que uno puede equivocarse varias veces hasta el infinito, y que se supone que hay que tolerarlo, que uno está obligado a soportarlo. El miedo al castigo se ha perdido, porque precisamente cada vez hay menos castigo. Los actos cada vez tienen menos consecuencias, porque si hubiera castigos severos, como en otras épocas, las personas temerían las consecuencias de sus actos, y no serían tan desvergonzados y cínicos, ni se reirían a la hora de ser reprendidos, increpados o censurados. Dice:
También el oír un castigo y la represión para la reforma del carácter, que se sirve de una palabra insultante como de un elemento molesto, sin acobardarse al escucharla y llenarse de sudor y vértigo, sin encenderse su alma con la vergüenza, sino permaneciendo firme y muy sonriente y hablando con ironía. Es propio de un joven muy poco noble e insensible al respeto, a causa de su trato y familiaridad con los errores, al no poder recibir en su alma, como en una carne dura y callosa, ninguna herida. Esta época se jacta de tolerarlo todo, incluso el mal, mejor dicho, sobre todo el mal, bajo el pretexto de la libertad. Por eso la malcriadez y la desfachatez están a la orden del día. Resulta que hay que aguantar a los jóvenes insolentes, a los niños malcriados. De hecho, hay leyes que protegen esa mala conducta, que atan a los padres, de tal modo que si por ejemplo tal hijo quiere oír canciones obscenas u otras porquerías, disque música, o la hija quiere vestirse con ropas diminutas, los padres no pueden forzarlos a no hacerlo. Si el chico se pierde, la ley lo protege. La educación del mundo, del orden establecido, es la que prevalece. Si ésta quiere jóvenes desvergonzados, perdidos, así será. Sigue. Pero mientras estos son así, los jóvenes que tienen una actitud contraria, en el caso de que una sola vez oigan hablar mal de sí mismos, escapando de manera indiferente y huyendo de la filosofía, a pesar de tener el sentido de la vergüenza que les ha dado la naturaleza como un buen principio para su salvación, lo destruyen a causa de su libertinaje y molicie, no manteniéndose firmes en los reproches, ni aceptando de manera noble las correcciones. Antes bien, vuelven sus oídos hacia las conversaciones agradables y delicadas de ciertos aduladores y sofistas, que los encantan con expresiones inútiles y vanas, pero agradables. Estos charlatanes finalmente son los que se encargan de dar argumentos a los jóvenes inmaduros e irresponsables, para que puedan persistir en su necedad. Bajo el pretexto de la libertad, de la modernidad, dicen que ahora los jóvenes ya no están obligados a obedecer en todo a los padres, que ellos son, entre comillas, libres de escuchar lo que quieran, de vestirse como quieran, de hablar como quieran. Claro, sin los medios se considera esas costumbres como normales. Es comprensible que los chicos no le vean nada malo a esos comportamientos, pero es que esos medios están controlados por los que quieren que ellos se desmadren precisamente. Esos charlatanes sabiondos que les dan la razón a los jóvenes son los sofistas de hoy en día. Escriben libros, dan conferencias y tienen mucho público precisamente porque les dicen a los jóvenes lo que quieren oír. Asimismo, este pequeñísimo canal podría crecer mucho en cantidad, crecer entre comillas, si citara a esos embusteros, mas eso iría contra nuestros principios. Dice: la misma palabra que hiere cura la herida producida en los jóvenes de talento por causa de la filosofía, por lo que es preciso que el joven que es reprendido sufra y sienta alguna herida, pero no se desaliente y desanime, sino que, como en la celebración de los misterios, al iniciarse en la filosofía y después de someterse a las primeras purificaciones y confusiones, espera algo dulce y radiante a partir de la angustia y la agitación presentes. Pues en efecto, también el caso de que parezca que el reproche surge injustamente, es bueno que aguante y soporte firme al que habla. En efecto, quien tiene que soportar, es decir, si alguien tiene que hacerlo, es el joven, no el preceptor, que es el que sabe muy bien lo que está haciendo. Y esto, por cierto, es algo básico si la persona no está capacitada. Si el padre no tiene la catadura moral, si no es responsable en primer lugar, no debería tener hijos, y si los tiene, pues deberían quitárselos, porque si siendo así los cría, les hará un daño, y sobre todo porque el hijo casi siempre es reflejo de sus padres. Se trata de quien es superior, en lo moral, en la virtud, en la dignidad. Y si un padre o un preceptor tiene malos hábitos, si es mentiroso, alcohólico, o si le gusta oír porquerías o distraerse con basura televisiva, disque entretenimiento, no deberían hacer caso a esas personas, que parecen adultas, pero que mentalmente son algo retrasadas. Me hace pensar, por ejemplo, en el padre que le compra a su niño una camiseta de su equipo y le enseña sobre esas tonterías. Qué diferente sería si le enseñara a admirar y a imitar a grandes personajes históricos y del pensamiento. Eso sería el extremo de aquello. Luego dice: el poeta Eurípides, como al recitar previamente él en persona a los coreautas un canto compuesto con música, uno se riera, le dijo:
si no fueras un estúpido ignorante, no te hubieras reído de mí, que canto a la madera mixolidia. Un hombre, creo yo, filósofo y político, tendría que atajar al oyente que derrama insolencia diciéndole: me parece que tú eres insensato, ineducado, pues si no, no murmurarías ni danzarías con mis palabras, mientras yo enseño o advierto o dialogo en torno a los dioses, al Estado o a su gobierno. Esto es el resultado de tanta tolerancia y tanta modernidad. Progreso le dicen al hecho de aguantarse estas malcriadeces. Desde luego que hay muchos que se resisten a estas malas conductas y ponen orden con severidad. Usan el castigo físico cuando es debido, y por miedo al flagelo es que algunos jóvenes logran salvarse de perderse como el resto. Hay algunos también que a pesar de esto no cambian, e incluso se ponen peor. Son precisamente aquellos cuyos padres tienen rabo de paja, no tienen la solvencia moral para reprender, y menos abofetear a sus hijos. Es comprensible a menudo que el chico se rebele en estos casos. La clave está definitivamente en el ejemplo. Por último dice: además es preciso no usar los términos en los elogios como a cada uno se le ocurra, pues también Epicuro es desagradable cuando dice sobre las cartas de sus amigos que de ellas surge un ruidoso aplauso. Pero esos que introducen ahora palabras extranjeras en las salas de lecturas y que añaden expresiones, se portan con gran falta de decoro y desacreditan a los que hablan, en la idea de que están necesitados de tales elogios arrogantes y excesivos. Y no menos que estos los que faltan al respeto a las cualidades de las personas, cada vez que le gritan al filósofo que agudo, al anciano, que gallardo o que florido, trasladando a los filósofos los términos de los que juegan y de los que hacen elogios en los ejercicios escolares, y aplicando a un discurso que es inteligente un elogio frívolo. Los elogios exagerados o ruidosos resultan incómodos para cualquiera que se respete un poco a sí mismo, que se quiera. Si uno se quiere, no necesita que nadie más lo haga, menos que lo diga con alabanzas. Claro que elogiar no siempre es malo, siempre y cuando la persona realmente, pero realmente lo merezca. Un santo muy ejemplar a los demás.